Qué bueno tenerlos esta tarde con nosotros. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Esta tarde que empieza como a oscurecerse, a ponerse un poquito fría, pero aquí estamos para acompañarlos un ratico. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, ¿cómo está? Me encanta verla. Igualmente, Felipe. Hoy estoy especialmente feliz y yo sé que todos los televidentes saben por qué. Porque ya por fin nos acompañas. Nos hiciste muchísimo falta. Pero qué rico. Te extrañamos bastante. ¿Cómo te fue? Muy bien, supremamente bien. De las jornadas de descanso llegan un poquito más cansado, pero cambia el ambiente y eso sirve. Siempre hay que programarlos, hacen parte de los estilos saludables. Definitivamente. No todo puede ser trabajo y obligación y trabajo y más trabajo, hay que descansar también. Completamente de acuerdo. Y toda esta semana que estuvimos hablando de salud mental, hablamos de eso, que el descanso es sumamente importante y a Felipe se le nota en la cara, llegó feliz y afortunadamente ya nos acompaña. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy comenzamos a hablar nuevamente de estos temas que tanto nos interesan y cuando Felipe dice pues que el día está un poquito oscuro, pues hemos tenido unos días bastante lluviosos, empezó a cambiar el clima, así que el tema de hoy nos queda perfecto para esta época. Vamos a hablar de dos infecciones respiratorias muy comunes, la bronquitis y la laringitis. Y si necesitaba, doctora Fanny Isabel, un modelo o un paciente, aquí estoy yo que llegué con un poquito de gripa y afectadito, un poco disfónico. Pero bien, mire, es que la situación para nosotros a veces se torna compleja. Nosotros como país, como territorio, estamos cerca al trópico, no tenemos las estaciones que tienen en el norte o en el sur, pero eso hace que nuestro clima varíe a veces permanentemente. Entonces, arrancamos un día con una jornada muy seca, muy soleada, con un sol intenso, una alta temperatura y de pronto, como nos ha ocurrido en estos días, un tremendo aguacero y desciende enormemente la temperatura. Pero también en el calendario del año, en la agenda del año, tenemos 2 temporadas secas y 2 temporadas lluviosas y eso hace que nuestras enfermedades respiratorias se incrementen considerablemente. Efectivamente, Felipe, por esta época, estas infecciones respiratorias y específicamente las que vamos a hablar hoy, la bronquitis y la laringitis, aumentan precisamente. No es el frío exactamente el que las causa, son esas condiciones que se dan posterior al frío, que es que nos abrigamos más, nos encerramos más, de pronto estamos más hacinados y en zonas menos ventiladas, por lo tanto el contagio pues es mucho más fácil. Estas infecciones se contagian a partir de esas partículas que están en nuestra saliva, en nuestras secreciones como el moco, cuando estornudamos o cuando tosemos, quedan en el aire y las personas que están muy cerca de nosotros las respiran, entonces por eso es tan frecuente que en los sitios de trabajo pues se contagien, en las guarderías, en los colegios y también cuando no tenemos unas buenas medidas de higiene, que hoy las vamos a recordar mucho, el estornudar y taparnos con la mano y no lavarnos luego la mano y dársela a nuestro compañero, pues ahí estamos transmitiéndolo. Y luego obviamente el uso de mascarilla, el taparnos, el toser con la parte del codo y no con la mano, pues son varias medidas que son muy sencillas pero que nos ayudan a prevenir estas enfermedades. Y la verdad es que todavía nos falta un poquito de cultura en asuntos básicos como por ejemplo el paraguas, la chaquetica, claro, en otras culturas y en otras ciudades producto del frío que están más altas sobre el nivel del mar se tiene esa costumbre y nosotros en una ciudad como Medellín producto de nuestro clima poco lo hacemos, pero cuando cambia el clima y cuando pasamos de ese sol radiante, de esa temperatura alta, esa descarga de agua, pues nos tocó mojarnos y esas son condiciones que facilitan los resfriados. Bienvenidos al programa, ya les vamos a recordar cómo se puede participar y vamos a contarles datos adicionales en esta introducción. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Creo que además, doctora Fanny Isabel, vale la pena insistir y contar algo. Es que una gripita como la que yo tengo, digamos que a mi edad o en las personas adultas, es fácil de manejar y no genera muchas complicaciones, a menos que uno se descuide muchísimo. Pero esa misma gripita, si se la contagiamos a un niño, especialmente menor de 5 años, o a una persona mayor, pues ahí sí se nos puede volver en una situación mucho más compleja y por eso es tan importante la prevención, no solo para que no nos dé, sino cuando la tenemos, cuidar a los demás. Exactamente, tienes toda la razón, también con los pacientes crónicos, por eso recalcamos tanto a aquellas personas que tienen infecciones respiratorias, lo ideal
es que usen mascarilla cuando tienen que estar con bebés o cuando están con adultos mayores o personas diabéticas o que ya tienen sus enfermedades respiratorias crónicas para evitar contagiarlos. Es fundamental también recordar que por esta época son muchos los que se enferman, 3 de cada 10 consultas pues se basan en enfermedades respiratorias y hasta un 20% de la población pues se puede contagiar. Por lo tanto, entonces hay que aumentar esas medidas de prevención, dentro de las cuales también se encuentra la vacunación, que no la podemos olvidar. La vacuna contra la influenza está en el plan ampliado de inmunización, es completamente gratis para los niños menores de 5 años y para los adultos mayores de 50 años en todos nuestros puntos de vacunación. Usted propuso las estadísticas y los porcentajes, le tengo un par que son interesantes para el programa de hoy. Una es que en épocas de lluvia, una época como la que estamos actualmente, la consulta externa producto de las infecciones respiratorias se puede incrementar, por ejemplo, un 30%, pero también se incrementa considerablemente la hospitalización, 25%, lo que demuestra claramente lo que estamos diciendo, que es necesario hacer prevención, que nos tenemos que cuidar y que hay que estar pendientes de las temporadas de lluvia. Claro, cuando hablamos de bronquitis, entonces hablamos de la inflamación de aquellas ramificaciones que llevan el aire a los pulmones y que nos ayudan a hacer ese intercambio gaseoso que es fundamental para nuestras vidas. Esa inflamación que puede ser dada por una infección por un virus, en la mayoría de los casos son virus, bacterias, también por irritantes ambientales como el cigarrillo, produce una disminución del calibre por donde pasa el aire. Son unos tubitos por donde pasa el aire y por lo tanto entonces se da dificultad para respirar, se da también tos, y una característica especial de la bronquitis es que se da una secreción con la tos, se llama expectoración, que puede ser de diferentes colores, transparente, amarilla, verdosa, según la causa que lo esté originando. También puede haber fatiga, puede haber fiebre, malestar y en algunos casos ruidos al respirar o al toser. Es fundamental, siempre la bronquitis debe ser tratada médicamente, porque como lo decía Felipe, nos descuidamos, se puede complicar, podría llegar a una neumonía que ya es mucho más grave, completa, compromete el sistema pulmonar. Entonces, no automedicarse es otra de las claves en este tema, porque a veces se toman algunos medicamentos, antibióticos, sin saber cuál es el origen de la infección, no funcionan bien, generan resistencia y lo que hace es que el paciente puede empeorar. Y cuando hablamos de prevención, en esto nunca sobra, y de hecho es lo más conveniente, los estilos de vida saludables. La buena alimentación, claro que sí, la actividad física, el no fumar, lo dijo la doctora Fanny Isabel, son medidas que se pueden adoptar en cualquier momento de la vida y que nos ayuda mucho para evitar los resfriados y sobre todo las complicaciones que se presentan a propósito de ellos. Revisemos un poquito más de sintomatología, una breve explicación de qué es la bronquitis, qué es la laringitis y algunas recomendaciones que son prácticas para prevenirlas. Algunos de los componentes de las vías respiratorias que se ven afectados comúnmente son la laringe y los bronquios, sea por una alergia o por una infección vírica, por ejemplo, a causa de un resfriado. Dicha situación provoca la inflamación de la laringe, las cuerdas vocales y del tejido que recubre los conductos bronquiales, ocasionando dos afecciones conocidas como bronquitis y laringitis respectivamente. Estas afecciones pueden ser agudas, es decir, de corta duración, y con síntomas severos, o crónicas, que son aquellas que permanecen durante más de 3 semanas. En la bronquitis se puede presentar tos, fiebre leve, dificultad para respirar y sibilancias. En algunos casos, esta enfermedad puede generar una laringitis, la cual se identifica principalmente porque quien la padece presenta ronquera, dificultad para tragar por el dolor en la garganta y tos. Es normal que en algún momento de la vida presente estos síntomas y por consiguiente estas afecciones, pero lo importante es recibir el tratamiento adecuado por parte de un profesional y tratar de prevenir posibles reapariciones evitando fumar y el humo de segunda mano, además del lavado constante de las manos y la vacunación. Recuerde que si bien el cuidado debe realizarse siempre, las épocas de lluvia y los constantes cambios de clima también pueden ser factores que incrementan el riesgo de padecerlas.
Bueno, y en el caso de la laringitis es una estructura que se encuentra aproximadamente en el cuello que aloja las cuerdas vocales, por eso uno de sus principales síntomas es la disfonía, la ronquera. También es una tos, pero puede ser una tos más seca. De acuerdo al tiempo de presentación, pues puede ser aguda si se presenta más o menos y dura 7 días, o crónica si dura mucho más tiempo. Y no solamente es ocasionada por virus o bacterias como la bronquitis, también hay irritantes como el mismo jugo gástrico en una enfermedad muy común que es el reflujo gastroesofágico, que también la puede irritar y puede producir estos síntomas. Entonces, 2 temas bastante interesantes, muy de moda, de mucha actualidad, para que ustedes participen, para que nos llamen y obviamente para que resuelvan sus preguntas con una de las mejores especialistas que nos va a acompañar el día de hoy. Neumóloga viene a acompañarnos esta tarde de Medellín Ciudad Saludable. Si quieren participar, marquen las líneas 441-2100 y 018-4140-99 para los que quieren llamar. Quienes quieren escribir, también les tenemos propuesta. Exactamente, están entonces nuestras redes sociales que son @saludmedellín, ese es nuestro Twitter, la página en Facebook la encuentran como Salud Medellín, o si quieren escribir de una forma más pausada, pues está el correo electrónico que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Nuestra invitada es la doctora Ana Catalina Vanegas, ella es neumóloga, internista, epidemióloga, ya está por aquí con nosotros, bien pueda pase doctora, ¿cómo le ha ido? Bienvenida, muy buena tarde. Buenas tardes, ¿Cómo muchas está? Doctora gracias, Catalina, bienvenida, ¿cómo muchas le va? gracias. Gracias por Aquí venir. dispuesta a participar con ustedes en... Otra vez nos acompaña, lo que claro. le agradecemos mucho. Claro que sí. La disposición que siempre tiene para estar con nosotros. Ella actualmente trabaja en el Hospital San Vicente Fundación, también con la Universidad de Antioquia, en la Clínica Las Vegas. Es docente de estos temas en la Facultad de Medicina de nuestra querida UDA. ¿Hay una relación directa, doctora Ana Catalina, con los cambios de clima y las llegadas de temporadas de lluvia, con la presencia de estas 2 enfermedades? Por supuesto, estaban hablando de la bronquitis y la laringitis, que son una de las cosas que más compromete a los pacientes realmente cuando hay algunas condiciones que lo favorecen, como es el frío, como es la humedad, y no olvidar que de todas maneras todas estas temporadas de lluvias tienen que ver con los vientos que nos vienen de los otros países, de los otros continentes, que trae consigo virus que son nuevos y que van a afectar a diferente población que es susceptible a eso. Esta es la razón por la cual aparecen las vacunas, por ejemplo, la vacuna para la influenza cada año, que por cambia, distintos ¿no? serotipos. Por eso, esa es la razón del cambio permanente y por esa es la razón por la cual se debe vacunar cada año permanentemente un individuo susceptible o no susceptible. Doctora, ¿es así de frecuente como lo muestran las estadísticas mundiales? 3 de cada 10 pacientes pueden padecer enfermedades respiratorias cuando hay estos cambios de clima. Realmente la susceptibilidad es enorme y creo que hasta de pronto puede ser más frecuente, porque vienen todos los grados en los cuales se clasifican estas infecciones, hasta de un resfriado común que pasa desapercibido, que no es tan incapacitante para el individuo, que pasa con cualquier remedio casero, hasta una enfermedad supremamente grave e incapacitante, que puede ser eso realmente. Y eso se debe a que la transmisión se hace con mucha facilidad. Les tengo una buena noticia, y es que ya tenemos llamada, Sí, pero señor. para recibirle, para que estemos un poco más cómodos, los invito a la sala, pueda, siga, nos doctora. sentamos cómodamente y de esa manera podemos recibir la llamada de una primera televidente que apenas empezando el programa ya se animó porque quiere aprovechar la presencia de la doctora Ana Catalina. Claro que sí, entonces atendamos a Verónica Jiménez, ella se encuentra en Itagüí. Buenas tardes, Verónica, bienvenida. Buenas tardes, ¿Cómo te va? muy bien, ¿y a ustedes? Muy Muy bien, bien. también, muchas gracias. Te escuchamos. Lo que pasa es que yo, en esta época que hubo tanto verano y yo me desplazo en bus, y todos los días cuando salgo pues hay mucho smog de los carros. Cuando llego a mi lugar de trabajo, yo soy docente, hay pues varias personas afectadas de la voz y con gripe, y ahora pues que hay un cambio tan repentino en el clima, con mayor razón. Y yo desarrollé una tos hace más o menos 8 días, y es una tos con mucha flema, pero cuando toso, yo no soy capaz de expulsarlas por la boca. O sea, yo nunca he sido capaz de sacar flemas por la boca. Y por la nariz, o sea, yo no tengo gripa, yo respiro normal por la nariz, pero no me sale por la nariz. Y cuando yo toso, siento la flema ahí y yo vuelvo y me la trago, porque yo no soy capaz de sacarla.
Entonces yo siento que no he podido aliviarme. Ya llevo 8 días y todavía pues toso y siento la flema ahí en mi garganta. Claro. Entonces no sé, y ya siento que la voz se me está afectando. Sí, incluso se te siente en la llamada. Verónica, muchísimas gracias por tu participación en el programa. ¿Qué le podríamos recomendar, doctor? Bueno, Verónica, la primera cosa es que tú viajas siempre en bus. Y el viajar en bus, es decir, en viajar en cualquier escenario que uno comparta con personas, tiene la posibilidad de que uno se infecte mucho, porque estos son gérmenes que se transmiten por goticas de saliva. Entonces, cualquier persona que en tu entorno, al lado tuyo o lejos de ti, porque se ha visto que esto se transmite inclusive casi que a kilómetros, o sea, que tosa, que expectore o que estornude, o que simplemente hable duro, o que esté cantando, cualquier cosa que produzca goticas de saliva, es susceptible de que esas goticas de saliva tú las hayas adquirido. Y ese virus o esa partícula que en ese momento tiene esa persona, que a lo mejor está ya acostumbrada a ella y no está enferma, o si está enferma, ¿cierto?, la hayas adquirido tú y de pronto tengas una facilidad de realmente hacer ese tipo de cosas y estés con un cuadrito respiratorio inflamatorio, o sea, tienes un cuadro bronquial inflamatorio, puede que no estés enferma completamente, pero sí estás infectada. Entonces lo que hay que hacer es que la tos hay que sacarla, hay que prevenir de que realmente no enfriar tu vía aérea, o sea, el enemigo número 1 de los pulmoncitos y de la vía aérea es el frío. Para eso tenemos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, tenemos la nariz. La nariz está capacitada y es uno de los mejores elementos y una de las principales funciones que tiene es calentar el aire con los senos paranasales que tenemos. Entonces tenemos que respirar por la nariz para que el aire entre y allí el aire haga una turbulencia y se caliente. Humedecer el aire con los moquitos y con las vibrisas, o sea, los pelitos que la gente siempre se motila de la naricita, tiene una utilidad enorme, y es que todas esas partículas que están contaminando el ambiente se queden en tu nariz, se queden en tus vibrisas. Esa es la función de tu nariz. Entonces, no te preocupes si no eres capaz de expectorarlo. Lo que importa realmente es sacar esas secreciones de la vía aérea. Bien puede ser que las deglutas y las botes por tu tracto digestivo, por las deposiciones, o que las expulses y las saques en expectoración. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ya vemos que tu voz está comprometida, porque de tan repetidas toses y expectoración hace que tus cuerdas vocales se hayan inflamado y esté ya un poquito ronca. Entonces, vamos a hacer ejercicios respiratorios, vamos a respirar profundo por la nariz, botar por la boca, abrigarte bien, tomar cositas calientes, y eso te va a mejorar por lo menos el 80% de la situación. Doctora Ana Catalina, antes de atender la próxima llamada, ¿tomar agua e hidratarse, eso ayuda a expectorar también o no? Claro, Con los líquidos en abundancia. Claro, resulta, Felipe, que es que eso es lo que uno bota por la expectoración, es rico en proteínas. Entonces esas proteínas, si no están húmedas, no son capaces, es decir, si ese moco no está húmedo, no tiene suficiente humectación, no es capaz de sacarse. O sea que el suero, las aguas aromáticas, cualquier tipo de líquido que tú tomes te sirve muchísimo para que hidrate esas secreciones y esas secreciones sean capaces de salir fluidamente, con más facilidad, sin que tenga que hacer mucho esfuerzo. Bueno, recibamos nuestra próxima televidente, nuevamente en Itagüí. Allí se encuentra Emilce García. Buenas tardes, Emilce, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Bueno, estoy un poco disfónica. Eso vimos. Entonces, estoy viendo el programa y me llamó mucho la atención. Soy hipertensa, por lo tanto no puedo como tomar como mucha droga que es diferente a lo que tomo. Sí. Yo me hice vacunar la semana pasada contra la influenza. Entonces, ya después ahora he tenido una picazón en los oídos, en la garganta, y hoy amanecí así. Entonces le pido a la doctora a ver como que ¿qué te puede recomendar? O algo así. Claro. Porque ella sí está muy disfónica, ¿no? Exacto, sí, un caso pues claro de laringitis. Además es muy prudente, ella dice soy hipertensa, y muchos de los antigripales comunes que venden en las tiendas y en las farmacias pueden ser contraproducentes con la hipertensión. No le entendí bien a Emilce.
cuánto hace que tiene este proceso que tiene? Lo relaciona, hace 8 días se vacunó contra la influenza y dice que tuvo un poco de malestar, pero que hoy ya amaneció disfónica. Emilce, mira, resulta que la influenza es una vacuna viral. No es muy recomendable y hay que tener cuidado cuando se va a vacunar para la influenza que esté libre de síntomas, que tú estés absolutamente bien, sin ningún problema. Máxime que tú eres una persona hipertensa y hay que tomar algunas precauciones. No pasa nada, ya te dio un cuadrito como catarral, que eso es normal, digamos que te da como una pseudoinfluenza o que te da un cuadro gripal, que eso puede pasar. Solamente lo que vamos a hacer es, te sentimos muy disfónica, ya tienes este cuadrito, si no ha habido temperatura ni ha habido signos de alarma de que puedas estar infectada, entonces vamos a tratar esto solamente con líquidos abundantes, con líquidos tibiecitos y con las medidas que ahora Felipe y la doctora Fanny Isabel enunciaron claramente, o sea, protegerse del frío, protegerse de la humedad. Por favor, es que no nos cansamos de insistir en que la vía aérea tiene que estar tibiecita y calientica. La vía aérea y húmeda, la vía aérea es enemiga absolutamente del frío y de la sequedad y eso solamente lo proporciona respirar por la nariz. No te afanes, no vas a necesitar ninguna cosa que los productos que tienen adicionados los antigripales, que no son buenos para las personas hipertensas indudablemente. Si algún malestar te da, te puedes tomar doble simplemente acetaminofén, solamente eso. Líquidos en abundancia y abrígate. Que si no ha habido fiebre ni nada, no es signo de alarma. Si esto progresa, es signo de alarma, esa laringitis se complica y va a haber que ir al médico. Bronquitis y laringitis, escúcheme, doctora Fanny. Le iba a decir a la doctora que tenga reposo de la voz, que procure no hablar y no estar usando esas cuerdas vocales mientras se desinflaman. Claro, las cuerdas vocales son unos músculos. Entonces, ese musculito tiene que estar protegido. O sea, si ese musculito nos está mostrando que está cansado, que está inflamado, dejarlo reposar es lo más conveniente. ¿Y cómo es dejarlo reposar? La primera cosa, cerrar la boquita para que no entre aire frío, para que no entre nada frío. Y la segunda cosa es reposo de la voz, completamente calladita. 2 o 3 días y con eso pasa. Bueno, les decía que bronquitis y laringitis son los temas que estamos desarrollando hoy con la presencia de la doctora Ana Catalina Vanegas. Vamos a hacer una pausa institucional que seguramente será corta y regresamos. Queremos atenderlos, sigan llamando o nos escriben si así lo prefieren. Estamos en Medellín, Ciudad Saludable. Ya volvemos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que protege tu vida. Nuestra nueva Medellín hoy es más segura. Logramos la tasa de homicidios más baja en 35 años. Hicimos la mayor inversión de la historia en tecnología y equipos de vigilancia. Además, creamos 411 cuadrantes de policía en los barrios para mejorar la seguridad. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. En Medellín Ciudad Segura, conozca los avances de la Estrategia Integral de Seguridad y Convivencia con la que construimos juntos nuestra nueva Medellín. Medellín Ciudad Segura, un año al aire. Medellín. Todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, la tercerización de los servicios de salud en el Hospital General de Medellín y Metrosalud no afectan su misión médica. Esta es la conclusión a la que se llegó después del debate en el recinto de sesiones. Mauricio Alviar Ramírez, rector de la Universidad de Antioquia, demostró el gran impacto del alma mater en el bienestar de Medellín. La encuesta Medellín Cómo Vamos por 10º año consecutivo arroja buenos resultados. El Consejo de Medellín se destaca en favorabilidad y reconocimiento. De Acuerdo, miércoles 14 de octubre a las 9:30 de la noche por Telemedellín. En octubre, el mejor consejo es votar.
Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo a partir del 10 de agosto y hasta el 6 de noviembre. Los viernes mejora las competencias en inglés a través de múltiples juegos con la campaña English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Mayores informes 264-2800, extensiones 282 y 212. Patrocinan Alcaldías de Bello, Itagüí, Envigado, Barbosa, Tarso y Sabaneta, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la EDU. Periódico El Mundo está en tus manos. Bueno, y regresamos a Medellín Ciudad Saludable, recordándole que Salud en el Hogar nos trae hoy un mensaje como todos los días, recordando la importancia del lavado de manos, una práctica familiar que debemos insistir desde los más pequeñitos. Todos debemos lavarnos continuamente las manos y principalmente cuando hay una infección respiratoria. Esto es un acto responsable, como lo decíamos ahora, para no contagiar fácilmente a las personas que viven dentro de la misma casa. Y como ustedes tienen la prioridad en este programa, pues seguimos con llamadas. Otra llamada desde Itagüí, están muy activos. Elena Zapata. Buenas tardes, doña Elena, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Tiene pregunta para la doctora? Sí, por favor, yo le quería consultar a la doctora que tengo un hijo que pequeño ha tenido infección respiratoria y ahora que creció, pues cada vez que hay cambio de temperatura o le toca por su estudio, pues como aguantar frío, presenta fiebre, congestión, asma, bueno, se congestiona muchísimo, incapacidad. Eso cada vez que hay cambio, eso es cíclico, pues eso se repite mucho. En la EPS le han mandado pues cosas que lo alivian, pues sí, le quitan esos síntomas, pero eso se sigue presentando cada vez que hay cambio de clima. Yo quiero saber qué me recomienda la doctora, si es mejor que lo vea un neumólogo o un bioenergético. ¿Qué edad tiene su hijo, doña Elena? ¿Me recuerda, por favor? 22 años. Perfecto. Entonces tiene un diagnóstico de asma y a usted le preocupa las recaídas cada vez que hay cambio de clima. Sí, porque incapacitan y no puede ir a estudiar. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos y por participar. Bueno, doña Elena, muchas gracias por su pregunta tan interesante. Y venga, le voy a contar una cosa. Evidentemente lo más importante es prevenir. Su niño, que ya no es un niño pues exactamente, pero de todas maneras siempre va a ser un niño para ella. Pero de todas maneras sigue siendo su niño. Tiene evidentemente una facilidad, tiene como una debilidad, así como decían las abuelas, una debilidad como en su pulmoncito y en sus vías aéreas. Y eso se debe a que probablemente en la familia hay este tipo de enfermedad. Entonces, mire, lo más importante es prevenir. Seguro que hay que repetir permanentemente, es decir, como usted me dice, cada que él está enfermito va y lo tratan y lo alivian de sus síntomas, pero vuelve otra vez y recae cada que hay esta facilidad, este frío, esta humedad. Eso se debe a que él está enfriando la vía aérea permanentemente. Él puede ir donde quiera que sea, al clima que sea, pero siempre, siempre tener muy presente, y no nos vamos a cansar de repetirle, de que la respiración tiene que ser por la nariz. Si él está en un sitio muy contaminado, si él está en un sitio muy frío, si él está en un sitio húmedo, por favor, la nariz es capaz de que esas partículas que a él le molestan se queden ahí en esos pelitos que se llaman vibrisas. Que el moco seguramente, si él está en un ambiente muy contaminado, va a producir mucho moco por la nariz. Eso se debe a que realmente hay un medio adverso para él que no le gusta a ese pulmón de él. Y si él abre su boca sin que pase el aire por la nariz, sin que lo decante por la nariz, le entra frío y le entra seco, entonces le da tos, le da todo ese tipo de sintomatologías que usted tiene. Mire, si él hace el ejercicio de simplemente respirar por su nariz, evitar cambios de temperatura, que no haya enfriamientos, tener cuidado con la gente que esté, cargar su mascarillita si la gente no tiene la cultura cuando está con tos, pues que uno se la coloque para que no le infecten, porque esto se transmite, esto y muchos otros gérmenes se transmiten por las goticas de saliva, que se previene muy fácilmente si yo tengo una mascarilla, si el otro tiene una mascarilla, o si cuando yo viajo en un bus no abro la boca. Si hay alguien que esté tosiendo mucho,
Cojo mi pañuelito, lo doblo en 7 partes, me lo coloco sobre la boca y simplemente no voy a respirar por la boca esas partículas que los otros están botando por su boca y por todas partes. Entonces mire qué sencillo es, con eso solo él va a mejorar más del 50%. Lo otro se trataría de verlo, en qué estado inmunológico, en qué estado están sus defensas, cómo se puede reversar este cuadro y miraría ahí perfectamente, tendría una vida completamente normal, solamente con las limitaciones de que tenga que respirar por su nariz y tenga cuidado con su vía aérea. Doctora, y respecto a la recomendación, ¿consultar con neumología es lo ideal? Evidentemente, consultar con neumología, claro, más que con bioenergético. El bioenergético tiene muchas características muy importantes, pero esto evidentemente tiene que ser con neumólogo. Pudiera ser que después el bioenergético nos pudiera ayudar en algunas otras circunstancias, pero esto en primera instancia tiene que ser con neumólogo. Ya recibimos varias llamadas del sur, desde Itagüí, ahora nos vamos al norte, al municipio de Bello, allá está Rosa Rueda. Rosa, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, los felicito por el programa, me alegro mucho de haberme comunicado. Bienvenida, la escuchamos. Mira, es que hace ya 10 días estoy con bronquitis, yo estaba en otra ciudad y desde que llegué muy indispuesta. Estoy tomando antibiótico, jarabe y me mandaron inhalador. Primera vez pues que me da esto, pero lo que tengo es el estómago como maltratado, como algún alimento y es el estómago pesado y mucho dolor en la espalda, muy fuerte el dolor en la espalda y en el hombro. Yo ya fui a la EPS, pero es que yo no me siento bien todavía. Muy bien. No sé qué hacer con este Doña dolor. Rosa, ¿cuántos días lleva tomando el antibiótico, el medicamento que le Yo mandaron fui para a la EPS, fui el sábado. El sábado. Cuando acetaminofén, inhalador y un antibiótico. Ahí el jarabe. Y un jarabe. O sea que lleva 4 días de tratamiento. Exactamente, sí. Pero entonces yo no sé si continuar con los medicamentos porque me tiene el estómago muy maluco. ¿Pero usted cree que ha mejorado su problema pulmonar? Sí, porque al menos ya puedo hablar. Ah, bueno, vea, entonces le voy a contar una cosa. Resulta que los antibióticos son sustancias que son muy activas contra los gérmenes, unos más activos y otros menos activos, para gérmenes que son menos agresivos o más agresivos. Es el momento para recomendar que los antibióticos no se pueden tomar indiscriminadamente, es decir, son armas muy potentes, pero que tenemos que saber utilizarlas porque también tienen peligro. Porque después, si empezamos a tomar antibióticos sin que nos los receten, entonces no vamos a encontrar cómo tratar después las infecciones, la primera cosa. Y la segunda cosa es que así como mata las bacterias que no son nocivas, también nos dañan algunas bacterias que hay en el organismo que nos protegen. Por ejemplo, en el estómago está la flora intestinal. Esa también la acaba el antibiótico. Para proteger la flora intestinal basta con que o tomemos probióticos o simplemente si a usted no le hace daño la leche, se tome un kumis, un yogur, una cosa que le dé bacilos búlgaros, que son los que nos ayudan a que desde el intestino esas bacterias ayuden a combatir las que sí nos pueden matar y nos pueden ayudar a mejorar. Entonces, usted va a tomarse las pastillas sobre los alimentos, con líquidos abundantes, con su estómago llenito, y vamos a tratar de yogur o kumis o un probiótico cualquiera que nos ofrezca el mercado. Bueno, esta consulta de Rosa desde el municipio de Bello nos introdujo como a 2 temas, a recordarles la importancia de no automedicarse, que puede ser peligroso, pero también a ver si la gente reconoce cuáles son los medicamentos acertados para tratar la bronquitis y la laringitis. ¿Qué remedios conoce usted para curar la bronquitis y la laringitis? ¿Cómo los utiliza? Y ahorita vamos a analizar con la doctora Ana Catalina si eso es o no prudente. Salimos a las calles a hacer esa pregunta. Para la bronquitis y la laringitis lo que más utiliza uno es hacer un melado de miel de abeja y limón. Para curar la bronquitis y la laringitis. Son unas infecciones y antibióticos siempre le han aplicado a uno. La bronquitis, la penca sábila, con limón y naranja. La penca sábila lo que conozco. Pastillas de farmacia, remedios caseros, no sé. Nosotros usamos la hierba buena también, hay la moringa y la aloe,
sábila y eso. Sí, orégano también. He oído escuchar mucho de la penca de sábila en jugo de naranja. Nos daban los abuelos para todas esas cosas, miel de abeja caliente, eso era remedio casero, o de pronto con gotitas de limón. Lo que me manda el médico, no más. Muchas gracias a nuestros ciudadanos y hay pues muchos remedios caseros, bastante frecuente la penca sábila. Aquí le estaba preguntando a la doctora si ese es un mito, es una realidad, aunque también algunas personas hablaron de antibióticos pues así en forma indiscriminada, que es lo que también queremos resaltar el día de hoy. Claro, vea, la bronquitis y la laringitis de las que nos estamos en este momento ocupando son dos infecciones en principio inflamatorias de la vía aérea. Inflamar no quiere decir que esté infectado. Entonces, si usted tiene una bronquitis porque usted inhaló aire frío, porque usted está en un ambiente muy contaminado, eso le puede inflamar los bronquios y la laringe. Eso no quiere decir que usted esté infectada. Eso lo que necesita es reposo, líquidos abundantes y sintomáticos, que es solamente acetaminofén. Solamente acetaminofén, líquidos abundantes y con los cuidados que hemos descrito que deben tener. Si es una cosa que no es infecciosa. Cuando hay un germen, cuando hay una infección, usualmente viene la fiebre. Entonces, cuando hay fiebre es un signo de alarma de que hay una infección. En ese momento, nosotros debemos consultar al médico que nos diga cuál es el tipo de germen que nos debe tratar. Si es un cuadro viral, nos puede dar fiebre. Si es un cuadro bacteriano, nos puede dar fiebre. Cualquiera de las bacterias, un neumococo, un estafilococo, un estreptococo, que nos puede infectar. Cualquiera nos puede infectar y eso necesita un tratamiento, pero un tratamiento que el médico indique y conduzca. No debemos hacer una cosa, tratamiento indiscriminadamente y, como decía Felipe, no debemos automedicarnos. Eso es muy importante. Remedios caseros, todos los que ustedes quieran. Todos los que ustedes quieran que no nos perjudiquen, ¿cierto? Entonces, a ver, líquidos abundantes con agua panelita, con limonada, que nos da vitamina C, jugos que nos dan vitamina C, penca sábila, que nos hidrata, todas esas cosas que hemos visto que la gente acostumbra a hacer, es bienvenida porque generalmente los cuadros virales pueden controlarse solamente con el tiempo y con estas cosas que son más simples. Perfecto, vamos entonces con otra llamada, esta vez desde Buenos Aires. Allí se encuentra Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz, bienvenida al programa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy muchas bien, gracias. Para felicitarlos por el programa. Gracias. Muy importante para nosotros porque hay veces que uno no tiene plata para llevar el paciente, uno mismo ir donde el médico y ya pues se basa por lo que ustedes nos dicen por la televisión. Claro. Entonces yo quería preguntarle a la doctora qué es la diferencia de broncomonía y pulmonía, porque mi padre sufre de broncopulmonía, asfixia. ¿Y el papá, Beatriz, fue fumador? Él fue fumador en su juventud mucho, sí, doctora. Perfecto, entonces diferencia entre bronconeumonía, entre lo que llamamos pulmonía, para saber pues qué es lo que tiene el papá que fue muy fumador. Muy bien, vea. Resulta que las personas... sobre todo en las partes frías se asfixia más. Claro. Sí. Muy bien, Beatriz, gracias por su llamada. Que tenga una buena tarde, doctora Ana Beatriz, Catalina. muchas gracias, porque esto nos va a entrar en lo que nos complica la bronquitis común y corriente, que ya es un cuadro bronquial crónico. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente ha estado expuesto a cigarrillo? Entonces, usualmente, como decía la doctora Juana Isabel, el bronquio se va engrosando, porque, digamos, en una forma muy coloquial y para que entendamos, las glándulas que cubren el bronquio se van como engordando, se van poniendo grandes para que produzcan mucho más moco, que eso es lo que necesita el organismo para que se defienda de estos gérmenes. En ese paso de que ellas van creciendo, también van aumentando en número para defendernos de todos esos gérmenes que nos entran. Eso pasa cuando uno tiene una irritación permanente, como por ejemplo el humo del cigarrillo, que es un irritante continuo. Mire, doctora Ana Catalina, aprovechemos este recurso pedagógico para explicar esta parte que usted nos está contando. A la izquierda vemos el bronquio sano. El bronquio sano nos muestra un bronquio que tiene como unas indentaciones, es como arrosariado y entonces tiene una luz grande normal. Y comparen ustedes con el bronquio afectado, congestionado,
que es un bronquio que tiene una luz chiquitica. Así es como se pone el bronquio cuando el paciente está enfermito. Entonces, cuando el paciente, por eso es por lo que produce tanto moco, porque esas glándulas están grandes, digamos, están crecidas, están gorditas, están produciendo moco en exceso, entonces ese moco tapa esa luz. Mire la diferencia entre las luces de los dos, y entonces cuando uno respira, entra el aire, el bronquio se pone más pequeño, más angosto, o sea, menos largo y más ancha la luz, pero realmente cuando uno bota el aire, el bronquio se pone más larguito y se estrecha. ¿Qué pasa cuando el bronquio, uno expira, bota el aire, en el bronquio afectado? Se cierra completamente. Entonces, empieza el paciente a producir un ruido que todos hemos visto y hemos escuchado, que es un silbido. El paciente empieza a hacer sibilancias porque los bronquios están cerrados. Y como no es capaz de sacar todo el aire, se asfixia. Y se asfixia especialmente cuando hace cualquier tipo de ejercicio, así sea caminar, subir escalas, llevar un paquete, es decir, cuando algo le está exigiendo un poco más de lo normal. Entonces, ¿qué hacer? Realmente la bronconeumonía, entonces, esto es un paso como más allá de la bronquitis aguda, que es lo que da cuando estábamos contando todas estas situaciones. Cuando el paciente ha tenido repetidamente este cuadro, hace una bronquitis crónica, nos hace un cuadro pulmonar obstructivo crónico, y si el parenquima pulmonar, ya no los bronquiecitos, los tubitos, sino los alvéolos, todo el pulmón que tenemos se nos infecta, allí en donde uno dice que tiene una bronconeumonía o popularmente lo que se llama una neumonía. Muy bien, vamos a Buenos Aires nuevamente con Carlos Sepúlveda. Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Que tengo al respecto es preguntarle a la doctora, buenas tardes, si tú sufres de reflujo, eso te afecta el cuello y te provoca laringitis. Sí, señor. Gracias, Carlos. Muy importante esa pregunta. Claro. Importantísima, Carlos, porque de todas maneras, acuérdese que la laringe es un paso del aire, pero también es un vecino pegadito del esófago, que es por donde nosotros vamos a ingerir los alimentos para que nos llegue al estómago. Realmente, muchas veces, cuando el paciente tiene malos hábitos alimenticios, cuando come en exceso, cuando come cosas que produzcan mucho gas en el estómago, ese gas, uno tiene como un sellito, como una puertica, como un ajuste de cierre que pasa del esófago al estómago y permite que cuando entren los alimentos se cierren y no se devuelvan, ni se devuelvan los gases. Cuando uno, por todas estas circunstancias que le he dicho, Carlos, ese cierrecito, eso que se llama cardia, se abre o se entreabre, es capaz de dejar pasar los jugos gástricos y llegan y nos suben por el esófago, inmediatamente pasan a la laringe, porque hay una cosita, hay como una tejita que se llama epiglotis, que separa la laringe del esófago. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos comiendo no nos ahoguemos, porque nos tapa la laringe. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, esa laringe está, esa tapita, esa epiglotis está contra la laringe y no nos ahoga. Pero, ¿qué pasa? Cuando ese jugo gástrico sube, irrita esa parte, produce una laringitis, nos produce tos permanente y es una tos muy severa y es una tos muy rebelde de tratar. Y hay que diagnosticarla para poder tratarla, porque el tratamiento es muy sencillo: tener buenos hábitos alimenticios, comer menos, comer fraccionado, masticar bien, comer despacio. Cada bolo alimenticio, las personas que sufren de este problema deben masticarlo por lo menos 10 veces para que ese bolo vaya casi formado al estómago y se pueda evacuar rápidamente y no acostarse inmediatamente come. Doctora, otra de las preguntas muy frecuentes cuando alguien tiene alguna de estas enfermedades es ¿por qué dura tanto la tos? Y les preocupa ¿hasta cuánto tiempo me puede durar esta tos? Y consultan mucho pidiendo medicamentos para evitar la tos. ¿Qué opina usted de esto o qué recomendaciones les da a estas personas? Bueno, vea, la tos es el lenguaje que tiene el pulmón para decirnos lo estamos maltratando. ¿Sí? Cuando usted tiene tos, usted está maltratando las vías aéreas. No puede decir me duele, no, tose y esa es la manifestación que tiene.
O sea que la tos es un mecanismo de defensa y que el pulmón nos dice, me maltrata, busquemos a ver por dónde es. Entonces lo que hay que hacer es buscar las causas de la tos. ¿Qué es lo que está haciendo que esa vía aérea se irrite? Entonces, es que los senos paranasales están infectados, tengo una infección superior que me está produciendo un escurrimiento permanente y me irrita esa laringe, o es que mi estómago está enfermito, se suben esos jugos gástricos y me irrita desde abajo. Entonces lo que hay que hacer es, la tos es identificar la causa y tratar la causa de la tos. Eso es lo que hay que hacer con la tos. Doctora Ana Catalina, se me han quedado, producto de la conversación, como dos cosas. El cuadro viral, un cuadro viral, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo es la evolución? Un cuadro viral, Felipe, es un cuadro viral, si es un cuadro viral típico, debe ceder la sintomatología en 3 días. 3 días. 3 días ya usted debe estar recuperándose completamente, usted está muy enfermo, usted está muy incapacitado, usted le duelen todos los músculos, todas esas cosas, tiene mucho moco, se caracteriza por mucho moco, por mucho estornudo, por muchas secreciones, lo que uno dice, por Dios, tengo una gripa de esas que me está matando. Esa típicamente cede con reposo en cama, con líquidos abundantes y con quedarse calladito, con esa. Si dura más de 3 días, ese paciente está infectado. Está infectado secundariamente por una bacteria que depende del tipo de paciente, puede infectarse más o menos fácil. Por ejemplo, un paciente diabético se infecta con mucha facilidad. Por ejemplo, un paciente alcohólico se infecta con mucha facilidad, no tiene las defensas. Un niño, un anciano, un paciente fumador, un paciente que tenga una enfermedad hepática, que tenga una enfermedad renal. Por eso, en este tipo de pacientes, es tan importante la vacunación, es absolutamente prioritario. Muy bien, vamos con otra llamada, esta vez es desde El Salvador y allí se encuentra Consuelo Toro. Buenas tardes, Consuelo. Bueno, doctora, sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para decirle a la doctora que a mí me da gripa muy frecuente, me da bronquitis y el médico me dijo que era bronquitis crónica. Me manda mucho antibiótico y me da mucha griera. Y hace como más de 5 meses me dio una bronconeumonía. Y estuve hospitalizada y lo que me mandan, por ejemplo, el antibiótico a mí es como que me pusieran ají en la boca del estómago. Doña Consuelo, nos ha escuchado a lo largo del programa que es bueno prevenir porque los antibióticos son supremamente importantes, pero son supremamente nocivos. Digamos que lo bueno también es muy peligroso. Son muy buenos, pero es muy peligroso para todas esas cosas, para su estomaguito, nos baja las defensas, nos hace susceptibles a que nos infecten otros gérmenes. Entonces, mire, vea, si su caso es el de una bronquitis crónica, tiene que identificar, por favor, ¿qué tiene usted en la casa? ¿Hay alguien que fuma al pie? ¿Hay mucho polvo en su casa? ¿Hay frío? ¿Hay humedades en su casa? Entonces, la primera cosa es identificar qué es lo que pasa con usted, ¿cierto? Y la segunda cosa es, una vez identificado, protéjase su pulmoncito. Mire, es que hay que aprender a querer el pulmón. El pulmón hay que cuidarlo y hay que quererlo, porque es el que nos va a, además, produce una cantidad de defensas y sirve para una cantidad de cosas, que ese pulmón usted lo tiene que cuidar. Entonces, no hable, cuando vaya a pasar de un sitio que esté caliente, encerrado, a un sitio que esté frío, abierto, cierre su boquita, respire solo por su nariz, no tome cosas heladas, protéjase de los cambios de temperatura, no esté cerca de gente que fume, vacúnese cada año para influenza y cada 5 años para neumococos. Si ya usted está de edad, solamente ya la vacuna actual le cubre toda la vida. No se pare en el suelo frío. Todas esas cosas son cosas que usted tiene que tener en cuenta para prevenir este tipo de enfermedades, porque va a llegar un momento en que no va a haber antibióticos con qué tratarla. Bien, ahora vámonos para La Estrella. Allí se encuentra la señora Oralia Medina. Buenas tardes, doña Oralia, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Quiero felicitarlos. De coincidencia pasé el televisor. Qué alegría me dio tan inmensa, porque yo fui paciente de la doctora Ana Catalina. Le doy gracias a Dios por haberla encontrado. He ido al Comedal a saludarla y he perdido la ida. Y estaba oyendo las recomendaciones que le estaba diciendo a la señora.
Yo tengo 62 años, me cuido horrible, no abro la nevera cuando tengo gripita. Últimamente me resfrío 1, 2 o 3 veces y por la noche, no sé por qué, porque me cuido mucho, y me tomo una loratadina. ¿Qué piensa usted? ¿Si es normal que me tome todas las noches una o solo cuando tengo el problema que tengo estornudadera, tengo malestar que me indispone? De todas maneras, muchas gracias. Felicito de nuevo a la doctora Catalina y a ustedes por haberla tenido hoy en esta hermosura de programa. Muchas gracias. Gracias, Oralia, muy amable por su llamada. Oralia. Doctora Catalina. Oralia, la gratitud es de nosotros y especialmente mía porque la recuerdo con mucho cariño y la recuerdo con mucha precisión. Mire, Oralia, no tiene más nada que hacer. O sea, la Estrella tiene un clima que es frío, pues relativamente frío, y en las noches baja la temperatura más. Entonces, usted simplemente cuídese de todo lo que hemos dicho en este programa, que parece que usted llegó un poquitico tarde, pero de todas maneras a usted personalmente le he insistido mucho en cambios de temperatura. Es que no olvidar que la nariz es para respirar. Puede que nos ponga muy bonitos o no, pero la nariz es para respirar y para que nos sirva para todas esas funciones que son tan importantes y son absolutamente imprescindibles. Si usted se siente indispuestica, si usted se siente molesta, no le hace mal una loratadina, que sería bueno tomarlo en el momento que usted lo requiera, parar cuando ya no lo requiera. Eso está bien, y tener las precauciones para evitar caer en estos cuadros. Pero esa loratadina es para qué exactamente, doctora Catalina. ¿Qué hace la loratadina? La loratadina es un antihistamínico y hace que realmente el paciente le quite esa sintomatología. Hay una cantidad de sucesos que se producen para que el paciente sienta el moco, siente el estornudo, siente la rasquiña. Eso se debe especialmente a un tipo de células que se llaman eosinófilos y que tienen la propiedad de que una de las sustancias, una de muchas de las que tienen, es la histamina. Entonces, cuando esta histamina, digamos, está fuera, porque ese eosinófilo se rompió y está allí en la escena, actuando y tratando de defender el individuo de todas esas noxas, de todas esas bacterias que hay, entonces abre esas células y bota toda esa histamina. El antihistamínico coge y bloquea esa acción. Entonces, el paciente siente mucha mejoría. Muy bien. Ella es la doctora Ana Catalina. Recuerden que es neumóloga. Hoy estamos hablando sobre la bronquitis y la laringitis. Vamos al siguiente corte institucional y continuamos con nuestra invitada. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad con transporte público sostenible. Nuestra nueva Medellín tiene un innovador sistema de estaciones y transporte MetroPlus que permiten que la ciudad se conecte cada vez mejor. Contamos con rutas alimentadoras que nos acercan desde los barrios y un nuevo servicio masivo de buses en el corredor más importante del centro de la ciudad. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Mi señora, le tengo unas manzanas muy bonitas. Esta manzana está podrida. Déjeme elegir bien. Si usted ve bien, usted elige bien. En su voto está el país que tendrá. Usted tiene que ver. Participe. Prevenga la corrupción. Utilice los mecanismos de participación ciudadana. Procuraduría General de la Nación. Continuamos hablando entonces de bronquitis y laringitis con la doctora Ana Catalina. Importante, doctora, también recordar que los niños son muy vulnerables y muy propensos a estas infecciones. Usted ya nos mencionó que uno de los signos de alarma para estar pues muy pendientes y consultar es la fiebre, pero en ellos, ¿qué otras cosas debemos tener pendientes para una consulta rápida? Uy, siquiera tocó ese tema, doctora querida, porque, a ver, en los niños la laringitis tiene un signo que es grave, y es el club que le da a los niños. O sea, el niño manifiesta la patología
porque está asfixiado, porque no puede respirar. Como el niño tiene una laringe que es mucho más pequeña, entonces imagínese cuando se edematiza, cuando se hincha esa laringe se cierra y el niño se queda sin poder respirar. Y el niño empieza con una tos como de perro. Esa tos de perro ustedes corran con él porque el niño se les va a asfixiar. Entonces, esa no es que el niño tiene asma, no. El niño tiene una obstrucción laríngea porque está inflamado por un cuadro viral generalmente. O sea que ese es un signo de alarma y a correr con el niño porque hay que intervenirlo rápidamente. Y tiene muy buen tratamiento. Última llamada desde Copacabana, Lucía Gómez. Lucía, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Felicitaciones por el maravilloso programa que tienen. Gracias, Lucía. Y pues quiero saludar también a la doctora por estar esta tarde ahí. Le cuento que es un milagro de Dios, pues el tenerla acá. Le cuento que yo tengo un problema muy grande en la garganta. Yo tengo unos nódulos, yo sufro de la tiroides y le cuento que para mí es un milagro esta llamada, le cuento porque me siento ahogada, me siento muy mal. Tengo que usar Vivaporub todas las noches y si no, no puedo dormir. Pues una internista que me estuvo viendo me dijo que pues aparecen esos nódulos pues en la garganta y tengo pues un problema muy grande. Entonces yo no sé, aquí estoy y no sé. Yo digo que esta llamada es una bendición del Señor y muchas gracias a ustedes. A ver, yo entiendo, doña Lucía, si todavía está ahí, ¿usted tiene algún diagnóstico de lesiones en la laringe? ¿Los nódulos están en el cuello o ubicados en la laringe? ¿Ya le hicieron algún examen donde determinaran eso? Sí. Me hicieron una ecografía y aparecen unas bolitas acá en la garganta. En el cuello. Yo quiero dormir y no puedo, y también problema en los pulmones. Pues me siento como asfixiada, atacada, y quiero respirar bien y no puedo. Bueno, yo pienso que doña Lucía tiene un caso más complejo. Doña Lucía, a ver, si usted tiene unos nodulitos en el cuello, pueden estar en la tiroides y le pueden estar obstruyendo. Si tienen quistes o si tienen nódulos en la tiroides, acuérdese que la tiroides está como envolviendo, como abrazando la tráquea. O sea, cualquier cosa que disminuya la luz de la tráquea, que ya vimos el bronquio, la tráquea, eso nos puede dar lugar a que, sobre todo en algunas posiciones que usted esté acostada, no sienta que puede respirar fácilmente. Pero si el caso es que esos nodulitos están dentro de la tráquea, en las cuerdas vocales, que puede perfectamente formarse, cuando una cosa de estas es repetitiva, entonces hay que intervenirlos y hay que sacarlos. O sea, porque ¿con cirugía? Con cirugía. Con cirugía o con láser, o de todas maneras necesita un proceso intervencionista. Y si lo que le está ocasionando la disfonía o la disfagia o la disnea, esto para respirar, son unos nódulos que tiene, por ejemplo, o unos quistes que tiene la tiroides, también hay que tratarlos, hay que diagnosticarlos y hay que o tratarlos médicamente o hay que sacarlos quirúrgicamente. Pero su caso debe consultar rápidamente y que el doctor le define esta situación, porque si usted no tiene ese tubito que se llama tráquea, que es por donde entra el aire, y si está obstruido, si está disminuida la luz, usted en algunas posiciones especialmente no va a poder respirar bien. Consultar entonces, es muy importante que hay que consultar y consulta. Consultar tempranamente, sí. Consultar rápidamente. Doctora, ¿hay medidas preventivas ya para despedirnos ahora que hay tantos contagiados cerca de nosotros? ¿Cuáles serían para recalcarlas y que nos queden claras? Por favor, entonces ya saben, si alguien tose al pie de ustedes, o sea, la primera cosa es respirar por la nariz. Cierre la boca. Cierre la boca. La boca no tiene sino dientecitos para comer y lengua para hablar. Y no tiene nada para respirar ni para calentar el aire. Para calentar el aire lo tiene la nariz, en los senos paranasales, para humedecerlo los moquitos a través de los cornetes y para limpiarlo las vibrisas. Eso es lo más importante. Cierre la boca, respire por la nariz, respire profundo antes de hablar, use cositas calientes, abríguese. Acuérdese que estamos en un clima que además está loco, por lo que nosotros hemos hecho con la naturaleza. Entonces estamos con un sol radiante y enseguida nos viene un aguacero encima.
Entonces, mantenga la chaqueta, mantenga la chalinita, mantenga la bufanda y mantenga su paraguas a la mano. Doctora Catalina, mil gracias sobre todo por atender también a nuestros televidentes, muy amable. Con mucho gusto, y saben que estoy muy dispuesta realmente porque yo pienso que esto es educación para los pacientes y prevención. Y quiero contarles que en este momento en el Centro de Investigación estamos haciendo un estudio que es mundial, multicéntrico para pacientes que tienen problemas pulmonares. Si usted tiene un problema pulmonar porque ha fumado y ha estado enfermo en este último año y tiene tratamiento, por favor consúltenos en los teléfonos que seguramente aparecerán en pantalla. ¿Cuál es el teléfono? Es el 311-0202, que es del Centro de Investigación. 311-0202. 268-5596 es de terapia respiratoria de Las Vegas, o 251-5797 en Comedal. Gracias, doctora. En cualquiera de esas partes los atendemos y con mucho cariño y con mucho gusto les resolvemos la situación. Muy bien. Bien, gracias, doctora. Qué bueno pues tener una neumóloga en la casa para poder hacer todas estas consultas. Y a ustedes muchísimas gracias por la excelente participación el día de hoy. Mañana, recordemos, programa a las 11 de la mañana. El tema muy interesante también. Vamos a hablar de la presión de grupo en la adolescencia, una de las dificultades que se presentan con más frecuencia y que pueden llevar pues a diferentes problemáticas a nuestros jóvenes. Nos van a acompañar personal del grupo de Servicios Amigables para Jóvenes y Adolescentes. Que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos mañana a las 11. Hasta mañana.